ayunar. Pues vamos a tener el estudio y en esta mañana tenemos el gusto nuevamente de tener a nuestra amiga Susi Herrera Rebollo de Enríquez desde Guatemala. Nos va a estar enseñando esta mañana sobre la autoexistencia y la autosuficiencia de nuestro Señor. Pero ella quiere hacer participativa la clase, así que vamos a estar teniendo abiertos los micrófonos cuando usted quiera hacer alguna pregunta o le pregunten o pregunte algo y usted quiere contestar. Ahí está, así que estemos listas con eso. Muy bien, Susi, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Alma, y gracias a todo el equipo aquí de Corazones de Mujer que me dan otra vez la oportunidad de estar con ustedes, hermanas. Es un gusto y bueno, sobre todo ahora platicando sobre este tema de la autosuficiencia y autoexistencia de Dios. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo creo que sí, todas hemos tenido la oportunidad de estar frente a una montaña, frente al mar, caminar en la naturaleza, observar el cielo, las estrellas y árboles y todo. A mí me encanta hacer eso. Y todas las mañanas salgo a caminar y por aquí cerca hay un parque que está lleno de árboles. Y cada mañana me hago la misma pregunta. ¿Qué sería de mí si yo no estuviera en las manos de mi gran Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado eso hoy, esta mañana. ¿Qué sería de mí si yo no estuviera en las manos de un gran Dios en el que confío? Y cuando hablo de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios, me viene a la mente eso precisamente. Confiamos en un gran Dios, hermanos. Y hoy vamos a ver estos términos, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito, juntas vamos a descubrir qué dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? De la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Voy a compartir pantalla para ir entrando ya en tema, pero como bien dijo Alma, por favor, tenga ahí una libretita para anotar, para hacer sus preguntas, comentarios, porque realmente en esta clase vamos a hablar todas. Yo quiero que todas participemos, que no tenga pena de decir qué siente, que piense, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces vamos a ir, ustedes me avisan si está la presentación ya, si la pueden ver, por favor, ¿sí? Ok. Bueno, pues por eso puse esta imagen, miren. ¿Qué les da a usted en su mente? ¿Qué le trae a su mente esta imagen al hablar de la autosuficiencia y autoexistencia de Dios? A ver, cuéntenme, al ver esta imagen, ¿qué sienten? Abran sus micrófonos y pueden compartir. Unas dos, tres que quieran contarnos. ¿Qué piensa? ¿Qué le trae esta imagen a su mente? La primera cosa que viene a mi mente cuando miro esa, porque he tenido la oportunidad de verlo así en persona, es el wow, es la admiración total, tal vez la poca comprensión. ¿Cómo es posible? Qué cosa tan hermosa, qué bello. ¿Verdad que uno se siente así como chiquito ante tanta grandeza? Ahí es donde comenzamos a un poquito a entender, a comprender lo grande que es nuestro Dios y lo tan pequeñita que somos nosotros, ¿verdad? Como dice, wow, es increíble eso, ¿verdad? Gracias, Sonia. ¿Quién más? ¿Qué le viene a su mente cuando ve esta imagen? El poder de Dios, mi hermana, porque de... Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y nosotros somos creación de Él también, hermana. Esa es mi visión precisamente, que soy obra de ese gran creador.
Así es, nuestro gran creador y el poder de Dios. Miren, esas cositas vayan apuntándolas, por favor. Esta mañana estamos recordando que Dios es grande, que es poderoso, ¿verdad? Vayan apuntando todo eso, porque eso es lo que Dios nos quiere recordar esta mañana. Una más que nos diga qué siente, qué piensa al ver esta imagen. Pienso que también hay algo que nos da a nosotros y es el tener esa belleza que Él hace. Solo la podemos encontrar en Él, esa gracia, o sea, hace tantas cosas tan perfectas que nosotros no nos podemos imaginar cómo es que Él sostiene todo, cómo es que Él tiene esos colores que tal vez nosotros no los podríamos conjugar como Él lo hace. Así es. Eso es cierto, hermano. Miren qué creativo es nuestro Dios, ¿verdad? Esa belleza, dijo la hermana. Dios hace cosas bellas, Dios hace cosas increíbles porque Él es creativo, ¿verdad? Bueno, pues todas esas cosas que Sí, podemos sí. descubrir en Aquí Dios. tenemos Sí, a alguien ¿quién? más que quiere decir algo. A ver, ¿quién más? Díganme. La autosuficiencia y autoexistencia de nuestro Padre Celestial no tiene comparación. Nadie en el mundo ha podido, ni puede, ni podrá hacer todo lo que Él hace. Su existencia es omnipresente. Está en todititos los rincones de la creación. A mí me impresiona siempre imaginarlo cabalgando sobre las nubes. Eso es grandioso. Nada ni nadie puede cabalgar sobre las nubes. Alabamos su autosuficiencia, su autoexistencia, porque es eterna por siempre y para siempre. Nosotras lo hemos podido y lo podemos palpar o sentir y compartir, que sin esa autosuficiencia o esa autoexistencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, estaríamos perdidos. Así que solamente Él es digno de alabanza, de adoración y exaltación. Bendiciones, hermano. Así es, hermana, muchas gracias. Es que, como decía la hermana, nadie es comparable a nuestro Dios, ¿verdad? Y eso nos mueve a alabarle, a exaltarle, a glorificarle. Bueno, con todo esto que hemos hablado al inicio de esta clase, vamos a ir ya profundizando, ¿verdad? Y vamos a ver ¿qué es lo que Dios quiere recordarnos realmente esta mañana al ver esto, verdad? Que Dios es autosuficiente y que autoexiste. Vamos a ver, vamos a ir desglosando esto, ¿verdad? Porque son términos como que de repente uno los dice, uy, ¿esto qué es, verdad? Pero fíjense que quiero comenzar con esto, la autosuficiencia y autoexistencia no las podemos separar tanto, van integradas estas definiciones en cuanto a Dios, porque Dios es autosuficiente, porque Él es un Dios que autoexiste. Entonces vamos a ver, vamos a ir desglosando. En primer lugar, veamos la autosuficiencia de Dios. Y quisiera que alguien, por favor, pudiera leernos esta definición que encontré por ahí, según algunos expertos que en teología, ¿verdad? Que nos dan esta definición. ¿Alguien quisiera leerla, por favor? Significa que Él no depende de nada ni de nadie para existir y no necesita ninguna fuente externa de sustento o poder. Dios es completamente autosuficiente en todos los aspectos. Esto implica que Dios es la causa primera de todo lo que existe
y que todo lo demás depende de Él. Amén. Ok. Muchas gracias, hermano. Fíjense lo que acabamos de leer. Veamos qué es esto de que Dios es autosuficiente. Dice, como bien nos leyó nuestra hermana, dice que significa que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Muchas veces tenemos nosotros el concepto de la autosuficiencia en forma negativa. Porque cuando decimos, ay, esta persona es muy autosuficiente, o nos dicen, no te creas autosuficiente, ¿verdad? Es como que si nos hacen sentir un poco de orgullo, ¿verdad? Cuando una persona es autosuficiente y que no depende de nada. Fíjense que a veces cuando uno lo lleva al extremo humanamente, cuando nosotros lo llevamos humanamente al extremo, eso sí se vuelve algo negativo, pero en realidad la autosuficiencia viene a ser algo positivo a veces porque hay cosas que nosotros las tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, hermanos. Pero hablando de Dios, cuando hablamos de que Dios no depende de nada ni de nadie para existir, esto no tiene nada que ver con orgullo. Simplemente es porque, como lo hemos hablado anteriormente, Dios es tan grande, Dios no depende de nada ni de nadie porque Él existe por sí mismo. Y no lo hace por orgullo, es obvio que no lo hace por orgullo, sino porque Él es Dios, simplemente Él existe, Él es Dios. Entonces Él no depende de nada ni de nadie y no necesita ninguna fuente externa, dice la definición, ¿verdad? No depende de nosotros, no depende de alguien más que lo haya creado, no necesita una energía externa para que le dé poder, no, porque Él es autosuficiente, porque Él es Dios, completamente autosuficiente en todos los aspectos. Cuando hablamos de todos los aspectos, humanamente, nuestra mente finita llega hasta, bueno, autosuficiente en lo emocional, en lo físico, en las fuerzas, ¿verdad? Espiritualmente. Pero es que Dios, hermanos, ¿quién puede entender a Dios? Dice la Escritura. Aún Job, al final de tantas preguntas que le hizo Job, al final dice, de oídas te había oído, ¿verdad? Mis ojos ahora te ven y hasta ahora te conozco verdaderamente. Porque ¿quién puede entender a Dios? Nadie. Y en todos los aspectos de Dios, todas las áreas que implica ser Él mismo Dios, Él no depende de alguien más. Él depende de sí mismo porque Él es grande, es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Dice que esto implica que Dios es la causa primera de todo lo que existe. Y vamos a ver más adelantito algunos versículos que lo vamos a analizar juntas. Dice que es la causa primera de todo lo que existe y que todo lo demás depende de Él. Y miren, hermanas, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo y que lo comprendamos en nuestra mente, nuestros pensamientos asimilen esto, pero que también nuestro corazón lo pueda entender. Cuando decimos que Él es la causa primera de todo lo que existe, estamos hablando de nosotras mismas. Nosotros existimos por Dios, porque Él nos creó, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Somos creación de Dios. Entonces, Él nos sostiene. Dice que todo lo demás, incluyendo su vida y la mía, hermana, nosotras dependemos de Él, porque Él es autosuficiente. Quiero que vayamos comprendiendo esta definición para que se nos haga más sencillo comprender algunos versículos que vamos a estudiar más adelante. Bueno, esto es en cuanto a la autosuficiencia de Dios y van a ver por qué tiene que ver con la autoexistencia. Veamos ahora la autoexistencia de Dios. ¿Alguien más que quisiera leer esta definición, por favor? La autoexistencia de Dios se refiere a la idea de que Dios existe por sí mismo, es decir, que su existencia no tiene un origen o causa externa.
Dios no fue creado ni generado por nada ni por nadie. Simplemente existe de manera necesaria y eterna. Esta idea está relacionada con la noción de la eternidad de Dios, ya que Dios no tiene principio ni fin en su existencia. Amén. Gracias, Sonia. Fíjense pues, hermanas, qué importante es entender que Dios tiene una existencia infinita por sí mismo. Él no fue creado por nada. Miren, esto de en el ambiente, ¿verdad?, de secular, en el colegio, los niños y jóvenes han aprendido sobre el Big Bang, ¿verdad? Las fuerzas negativas y positivas se unen y eso crea la existencia, el universo, ¿verdad? Dios no depende de eso. Dios no tiene a nadie que le haya creado. Él existe por sí mismo. Y hay algo interesante que nuestra mente finita no puede comprender, hermanas, cuando decimos que Él es el alfa y la omega. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Hay muchos cantos que hablan del alfa y el omega. Y a veces ya se nos ha hecho tan común hablar del alfa y el omega, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin, pero cuando lo analizamos, a veces no llegamos a entenderlo, hermana. Y a veces decimos, ¿será cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado por la mente cuando de repente dice, ¿y será cierto todo esto que creo? Hermana, sí es cierto. ¿Y sabe por qué? Ayer yo le daba clases de escuela dominical ayer a las jovencitas de la iglesia. Estábamos hablando ahí del plan de Dios, de la creación de Dios, del hombre y la mujer. Y llegué a un punto, porque ya son jovencitas de 12, 13 años que le estaba dando clases, y llegué a un punto donde yo les dije, bueno, el mundo dice una cosa, la Biblia dice esto, aquí viene la decisión suya y mía. ¿Crees o no crees lo que dice la Escritura? Y es lo mismo con esto, porque el mundo nos va a decir, en cuanto a Dios, tiene tantas teorías, hermanos, de la existencia del mundo, de la creación, nos hablan de tantas teorías, pero cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, podemos entender que Dios no tiene ningún creador. Dios existe porque Él existe. Ahora está muy de moda la frase, ¿verdad? Gracias por existir. No sé si la han escuchado, pero todo el mundo dice gracias por existir, ¿verdad? Eso es como decir te amo, ¿verdad? Gracias porque eres y sé quién eres, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, y miren que hasta bonito se siente cuando le dicen a uno, ¿verdad? Gracias por existir. ¿Sí o no que se siente bonito? Que, ay, o sea, de veras lo hacen sentir a uno importante. Pero cuando hablamos de Dios, hermanos, Él existe. Él existe porque existe. No hay más, ¿verdad? Él no fue creado por nadie. Y algo que me gusta de esta definición, miren, dice, Dios no fue creado ni generado por nada. No hay ninguna fuerza que lo haya impulsado para existir, como el Big Bang, ¿verdad? Que tanto hablan. Dice que simplemente existe de manera necesaria y eterna. ¿Quién puede entender eso, hermano? Cuando yo leo el Salmo 8, y si quiere apúntelo ahí para que usted lo lea más tarde, antes de dormir, reflexione el Salmo 8, dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y habla, ¿verdad? Me hace pensar en la majestuosidad de Dios y en lo pequeño que somos nosotros. ¿Quién puede entender que Dios existe eternamente? Esta idea está relacionada, dice ahí, con la noción de la eternidad de Dios, como les decía, del alfa y el omega, ni principio ni fin. Dios no tiene, hermanas, un punto donde inició y un punto donde va a terminar. Y todo esto, al ir comprendiendo la autosuficiencia y la autoexistencia de Dios, nos tiene que llevar al final de esta clase, hermana, nos tiene que llevar a cosas bien prácticas en nuestra vida y lo vamos a ver juntas, ¿ok? Bueno, con todas estas dos definiciones, pasemos a lo siguiente. Aquí hay tres
versículos que vamos a analizar juntas. Y por favor apunten. Y yo quiero que vayamos poco a poco. En Juan 17:24. ¿Por qué decimos que Dios no necesita de nadie y que Él existe desde siempre, ¿verdad? Él no tiene principio ni fin. Veamos qué dice Juan 17:24. No sé si alguien tiene ahí el versículo. Por favor, vayan buscando ahí ustedes los versículos y vamos a participar, ¿ok? Juan 17:24. ¿Quién se anima a leerlo? Si no, lo leo yo, hermanas. ¿Pero alguien más Padre. quiere leer? Yo voy a leer. Ya. Muy Padre. bien, Angelita. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Muchas gracias, hermano Chelita. Miren qué linda esta última parte de este versículo que nos lleva a esto de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Dice que porque me amaste, ¿desde cuándo, hermanas? Desde antes de la creación del mundo. No dice un inicio exacto, ¿verdad? Solamente dice antes de la creación del mundo. El mundo sí sabemos que tuvo un punto en el que se creó, ¿verdad? Un punto de inicio. El mundo, todo lo que existe, la tierra, ayer hablaba de eso con las chicas, ¿verdad? De cuando Dios creó la oscuridad, la luz y todo lo que existe, los animales, el hombre, la mujer. Eso sí tiene un punto de inicio. Pero aquí este versículo nos habla de esa relación que, bueno, Jesús como Dios Hijo tenía con Dios Padre. Una coexistencia entre ellos, ¿verdad? Desde siempre. Dios existe desde antes y no podemos ni siquiera imaginar cómo decirlo desde antes porque no tenemos, nuestra mente finita no tiene la idea de lo que es la eternidad. Por más que la queramos imaginar, hay una canción que me gusta mucho cuando dice solo imagina, ¿verdad? No sé si la han escuchado, ¿verdad? Es cuando uno ya está en la presencia del Señor, pero yo trato de imaginar la eternidad de Dios y no puedo, hermanas. Yo no sé si usted puede, pero yo no puedo. No entiendo a veces. Humanamente llego, Señor, yo no entiendo, pero confío y creo lo que dice tu palabra. Y a mí me encanta esto porque dice que vean mi gloria. O sea, Dios ya tenía esa gloria, o sea, Él existe con esa gloria. Jesús, Hijo de Dios y Dios Padre, tiene esa gloria que me has dado, dice, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Entonces, esa relación de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está desde siempre, hermanas, ¿ok? Veamos Hechos 17, 24 y 25. Vámonos un poquito más adelante en la Biblia y vamos a ver Hechos 17, 24 y 25. ¿Alguien más que lo lea? Vea, estamos recordando qué dice la Escritura acerca de la autosuficiencia y autoexistencia de Dios. ¿Qué dice ese pasaje? Lo leo yo, hermana. Muy Dice, bien, gracias. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Bueno, hermana, gracias. ¿Qué más claro nos dice la Escritura en este pasaje? Que Dios no necesita de nadie más, ¿verdad? Dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Todo lo que usted puede ver alrededor, ¿verdad? El cielo, la tierra, lo que existe debajo de las aguas, lo que existen los animales, todo eso, hermana, Dios lo creó. Dios la creó a usted y Dios me creó a mí. O sea, nadie más puede hacerlo.
Dice que Él es Señor del cielo y de la tierra. Ahí vemos ese atributo, ¿verdad? Del señorío de Dios, la soberanía de Dios en todo lo que existe. Pero dice, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Y vemos entonces aquí la autosuficiencia de Dios. ¿Dios la necesita a usted, hermana? No, Dios no me necesita a mí, Dios no necesita nada. Nosotros no le podemos agregar nada a Dios, porque Dios tiene todo, porque Él existe, porque Él es. A Él sí le podemos decir gracias por existir y gracias por ser, porque Él es Dios y no necesita de nada más para hacerlo, ¿verdad? Para existir. Y dice aquí, por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento a todas las cosas. Hermanas, si en algún momento nos creemos autosuficientes en el sentido de que, de veras, yo no necesito de Dios, estamos bien equivocadas. Porque déjenme decirle, teóricamente, nosotras como creyentes, como hijas de Dios, siempre decimos, no, yo dependo de Dios, tenemos que depender de Dios, hermanas, pero en la práctica, el día a día, en nuestras pruebas, en las circunstancias que vivimos, ¿realmente estamos dependiendo de Dios? Y realmente estamos creyendo esto que dice que Él le da vida y aliento a todas las cosas, incluyéndola a usted y incluyéndome a mí. Él le da aliento día a día. Hermanas, si hoy nos levantamos respirando, es porque nuestro Dios Todopoderoso le dio aliento de vida hoy. Y en un segundo, hermanas, se nos puede ir la vida. Si Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Porque Él es dueño de todo, porque Él es dueño de su vida, porque Él es dueño de mi vida, dueño de sus circunstancias. Él tiene el control de todo lo que le pasa a usted y todo lo que me pasa a mí, en donde quiera que estemos. Cuando vamos comprendiendo esto y lo vamos llevando a nuestra vida diaria, en la práctica, eso nos tiene que hacer cambiar nuestra visión de la vida, la autosuficiencia y la autoexistencia de Dios. Entonces, este pasaje nos dice claramente que Él no necesita de nada, ni de nadie, para existir, ni para ser, ni para sostenerse, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo entonces qué dice el Salmo 50:12. ¿Alguien, por favor, nos lo pudiera leer? Salmo 50:12. Dice, si tuviera hambre, dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que en él hay. Ok, muchas gracias. Fíjense lo que dice. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. En esta versión dice así. Muchas gracias, hermana. Dice, porque pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Pero me gusta lo que dice antes, ¿verdad? Si yo tuviera hambre, no te lo diría. O sea, es como Dios hablando, ¿verdad? Con el hombre y diciendo, ¿tú crees que yo te voy a pedir algo a ti? ¿Verdad? A ti, ser humano. No, porque Dios no necesita de nadie, hermanas. Todo lo que hay en el mundo es de Él. Todo lo que existe, Él lo creó. Entonces, estos versículos nos dan la luz, ¿verdad? Porque no podemos encontrar todo un pasaje que nos hable así exactamente, ¿verdad? Que diga Dios es autosuficiente, no. Pero estos versículos nos van dando la luz de eso que Dios existe por sí mismo y que es autosuficiente porque no depende ni de mí, ni de usted, ni de nada, ni de ninguna fuerza externa, de nada. Él es Dios porque Él es Dios. Entonces, hoy, ahí sí, ahora quiero que todas hablen, hermanas,
de estos 3 versículos, ¿qué aprendemos? Por eso dejé en blanco esto, hermana, esta lámina que ustedes están viendo en este momento. Porque quiero que esto le haga pensar, a ver, ¿qué aprendo de cualquiera de estos 3 versículos? Y digámoslo, anótelo ahí en su cuadernito y compártalo, por favor, con nosotros. ¿Qué aprende de estos 3 versículos que acabamos de reflexionar? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es la primera? Susi, veo que ¿Sí? Dios es autosustentable, en primer lugar, Dios es ¿verdad? ¿qué? Autosustentable. Dios es autosustentable. Ajá, autosustentable. Ajá. Veo Muy bien. que en medio de que Él es el dueño de todo y la razón de todo, quiere que nosotros podamos estar presentes y ver su gloria. Nosotros que somos una parte tan minúscula de su creación, pero somos tan importantes en el corazón de Dios. Entonces, eso es importante. La otra que vi es que nosotros no podemos contener a Dios en un espacio, sea un templo, sea una gran capilla, una catedral. Dios está sobre todo el tiempo y el espacio reinando. Y esto nos sirve como para reconocer que todas estas teorías científicas que tratan de atribuir la existencia humana y del universo a un simple choque cósmico es puramente la arrogancia del hombre y el enemigo detrás que nos quiere hacer creer que es más posible eso que haya un Dios que nos ha creado. Así es. Y eso que dices es verdad, porque el enemigo lo que quiere es confundirnos, ¿verdad? Confundirnos, igual que a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando los confundió allá en el Edén, ¿verdad? Para que cayeran en pecado, les dio una media mentira por ahí, ¿verdad? Una media verdad, mejor dicho, mintiéndoles para confundirlos. Y eso es lo que pasa con nosotras, hermana, que tanta corriente en el mundo, que cuando hablamos de la creación y de la existencia de Dios, de repente nos llega a confundir, ¿verdad? Y decimos, ¿será cierto? Esto será, es tan, por decirlo así, es tan sencillo creer que Dios existe y que Él creó todo. Es más fácil creer eso que toda la demás cosa que dice el mundo, como dice la hermana, ¿verdad? Entonces, gracias. Y sí, no podemos contenerlo. No podemos contener a Dios. Eso es muy cierto. No lo podemos delimitar, ¿verdad? En nuestro espacio. Pero si analizamos eso tiene una gran implicación. El que no podemos limitar a Dios, ¿verdad? Porque Él es autosuficiente, Él autoexiste. Y cuando muchas veces en nuestras iglesias y en nuestra propia vida queremos delimitar a Dios. Hacemos a nuestro Dios tan pequeño según nuestro concepto que tengamos de Él. Y no estamos acostumbrados a mejor nosotros adaptar nuestro pensamiento y nuestra vida a lo que Él es. Queremos que Dios adapte a nosotros, pero nosotros no nos podemos adaptar a Él. Perdón, hermanas, que aquí tengo una perrita que se pone contenta cuando me ve enseñar, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? Veamos qué más aprendemos de Dios en cuanto a estos versículos. Muchas gracias, hermana. ¿Quién más quiere contarnos qué está aprendiendo de estos versículos que acabamos de reflexionar? ¿Alguien más? Dios quiere que entienda cuál es su posición, que es la máxima, ¿no? Y cuál es la mía. Y que en medio de esa distancia que hay, el amor de Dios fue el que nos acerca a Él y eso es lo que Él está permitiendo, pero Él lo que quiere es que reconozcamos a Dios como el Dios altísimo, como el Dios santo, y que yo tengo que imitarlo a Él, porque esa es su voluntad. Así es.
Así es, muchas gracias, hermana. Dios es santo, Dios es grande, como hemos visto, ¿verdad? Y no lo podemos limitar a nuestro pensamiento, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Glenda, por compartir. ¿Alguien más? ¿Qué aprendemos del Salmo 50:12, de Juan 17:24? ¿Qué más podemos aprender? De Hechos 17, hermana, ¿sí? es de que Dios no necesita de mí. Yo soy la que necesito de Él. Yo necesito su presencia a cada instante, su consejo. Yo necesito su provisión, su consuelo, todo lo que Él da, hermana. Él no necesita de mí, pero yo sí necesito de Él. Eso es lo que puedo aportar. Así es, hermana. Y le dio en el clavo, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Dili, ¿verdad? O Dilia. Sí, muchas gracias. Él no necesita de nosotras, hermana, ¿verdad? Yo creo que todas podemos sacar nuestras propias conclusiones en estos versículos, ¿verdad? Cuando dice que todo es de Él. Hermana, si todo es de Él, entonces, ¿por qué nos afligimos? A veces cuando vienen problemas económicos, problemas de salud, muchas circunstancias en nuestra vida, decimos, bueno, estamos ahí con la angustia, pero si realmente estamos creyendo en nuestro Dios y que Él tiene todo en sus manos, que Él es Dios, simplemente Él es Dios, Él es dueño de todo, Él tiene el control de todo, nosotros podemos confiar en Él, ¿verdad? Como dice nuestra hermana. Nosotros somos las que debemos de depender de Él, confiar en Él, porque Él no nos necesita a nosotros. Bueno, vamos a seguir viendo otros versículos que nos hacen ver también de cómo nosotros podemos depender de ese Dios tan grande en el que creemos, ¿verdad? Me encantó esta frase de un predicador allá por los años 1800, Arthur Pink, que dice, ¿alguien la quiere leer, por favor? Mejor. Nuestra fe no le añade nada a Dios. No. Y nuestra duda no le quita nada tampoco. Arthur W. Pink. ¿No les parece cierto eso, hermanas? Por más que nosotros creamos tanto en Dios, eso no le añade nada a Dios. Dios es Dios y todo lo que Él es porque Él es, ¿verdad? No le vamos a agregar nada a Dios, pero tampoco nuestra duda, y aquí, miren, nos topamos con tanta gente que duda de Dios y es tan triste, hermanas, encontrarnos con algunos que fueron creyentes, y lo pongo así como entre comillas, ¿verdad? Porque en algún momento dijeron creer en Dios, y llegó el punto en su vida que dijeron, dejo de creer en Dios. Decidieron dejar de creer en Dios. O empezaron a dudar de Dios. ¿Creen que eso le quita a Dios algo? No. Nada de nuestra duda. Ni aunque nos pase a nosotros la duda, ¿verdad? Que ¿será esto cierto? ¿Será que me están diciendo la verdad? ¿Será que la Biblia es verdad? Hermanas, nuestra duda no le quita nada a Dios. Fíjense que ayer nos contaba un amigo de un grupo me quedé pensando en esto, de un grupo de pastores que van por esa corriente, ¿verdad? De los apóstoles y toda esa cosa. Dice que en algún momento llegaron a comentar esas personas que decían, bueno, es que antes creíamos que la Biblia era nuestro dogma, pero ahora creemos lo que Dios le revela al apóstol. Imagínense hasta dónde está llegando el cristianismo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún en medio del ambiente cristiano se pueden estar dando esas situaciones de que ya no creemos en lo que la Biblia dice completamente, ya creemos más en lo que otras personas dicen. Entonces, hermanas, esta frase me encantó porque dice, nuestra fe no le añade nada a Dios
ni nuestra duda no le quita nada tampoco. Dios es Dios, Él existe porque existe, Él es porque Él es, y no depende de nada ni de nadie, no depende de una fuerza externa para que le haga existir, ni le dé el poder. Él es Dios simplemente, y desde la eternidad, lo entendamos o no lo logremos entender. Y eso es lo que nos da la confianza. En ese Dios es en el que nosotros creemos, hermanos. Ok, fíjense, entonces, si nosotros ya comprendemos que Dios no depende de nosotros, no depende del ser humano, pero Dios tiene sentimientos, hermanas. Dios tiene esa faceta también de entristecerse, de alegrarse. Entonces nosotros, ¿qué podemos provocar en Dios? Quiero que vayamos a Sofonías 3:17, es un versículo que me gusta mucho porque me recuerda un corito que cantábamos con los jóvenes allá en El Salvador de hace muchos años, ¿verdad? Pero ¿qué dice Sofonías 3:17? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿O lo sabe de memoria, tal vez? ¿Alguien? Aquí ya nos dio ganas de cantarlo, Susi. Cántenlo. Si están todas juntas, cántenlo, por favor, sería lindo. En medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, capaz de gozar sobre se ti. alegrará sobre ti con alegría. De amor, se regocijarán contigo en cánticos en medio de ti, poderoso, poderoso, poderoso. Muy bien, ahí merecen un aplauso ahí ese coro. Muy bien, muchas gracias hermanas por recordarnos. De ese canto yo me recordaba cuando leo este versículo. Dice así Sofonías 3:17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cánticos como en los días de fiesta. ¿Qué pasa? Si Dios no depende de nosotras, pero Dios se alegra por nosotras cuando le obedecemos. Y el contexto en el que está este versículo es precisamente eso, ¿verdad? Cuando Dios le está diciendo al pueblo, bueno, van a pasar situaciones complicadas, pero yo te voy a rescatar porque si tú te arrepientes, yo te rescato y me voy a gozar en ti cuando tengas esa salvación, ¿verdad? Entonces Dios se alegra cuando nosotros le obedecemos, hermana, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le amamos, cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando nosotros vivimos sometidas, reconociendo su poder, su grandeza, cuando nosotros le agradecemos a Él por todo lo que Él hace, Él se alegra, su corazón se alegra con nosotras, por nosotros. Bueno, creo que Susi se congeló, como dicen. Vamos a ver qué hace ella. Ojalá que se dé cuenta que sí le pasó eso. Ya se va a salir definitivamente. Pero podemos seguir pensando en este versículo de Sofonías 3:17. Me encanta cuando dice que él canta, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, como quien dice, él va a cantar sobre nosotros. Imagínense, nosotros ahora, solo nosotros le cantamos a él, pero después de que él haga todo eso que ha estado diciendo en Sofonías, le dé la victoria al pueblo, lo va a rescatar de toda la calamidad. Él dice que va a cantar sobre nosotros, ¿verdad? Sobre su pueblo y sobre nosotros que somos sus hijas. ¿Se habían puesto a pensar en eso, lo que dice ese versículo? No. ¿Qué dice esa versión? Sí.
el mismo Señor dice, cantemos con entendimiento. A veces estamos cantando las cosas y no le ponemos el cerebro a lo que estamos cantando. Pero eso es bien tremendo. Léalo usted, hermana, aquí. Nuestra hermana Martita está aquí con nosotros, Martita Caledón. Me gustaría que lo leyera en esta versión. lenguaje actual. El lenguaje actual. Pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir como en un día de fiesta. Fíjense, qué linda esa versión, ¿verdad? Ajá, tremendo. Que él va a hacer eso por nosotros. ¿Cómo es este Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es este Dios que es tan poderosísimo que hemos estado aprendiendo, tan misericordioso, no necesita de nosotros para nada? Porque eso es lo que estamos aprendiendo, hemos estado aprendiendo esta mañana, que Él no necesita de nosotros para nada, pero cuando Él haga esto, dice que Él se va a llenar de felicidad sobre nosotros y va a cantar a nosotros. Es tremendo. Me llena, a mí me llena mucho, y la verdad que yo ni me había, igual no nos habíamos fijado, lo hemos cantado tanto este corito por años, y hace poco me hizo el clic. Bueno, Gerardo estaba predicando sobre sofonía, y entonces él nos los mencionó. Entonces dijo, el Dios Todopoderoso va a cantar sobre nosotros. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué nos hace sentir eso? ¿Y cómo va a ser? Solo Él nos ha amado nos ha amado tanto. O sea, primero, Él nos ha amado tanto que, vea un momentito, aquí los tengo ya junto conmigo, redimidos, alabándome, pero yo también me gozo con ustedes. Y yo, imaginen esa voz de Dios que se va a oír por todo el mundo. Ay, me dio esta cosa. Pero es maravilloso, definitivamente. Sonia, ¿quieres decir algo? Sí, quisiera hacer tal vez una pequeña reflexión en cuanto al verso que tocó Susi del Salmo 50:12. Dice el Salmo 50:12 que en la parte B, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermanas, el Señor cuando nos da a entender que Él es autoexistente, autosuficiente, lo hace de una manera para que con palabras que nosotros podamos comprender, podamos entender, porque nada de lo que nosotros podamos usar para explicar que satisfaga nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nos puede llevar a decir, ah, sí, ya comprendí todo. Pero hay algo que quiero rescatar en cuanto a esto. Si la palabra del Señor nos dice que todo es de Dios, porque Él lo hizo, Él es el dueño, y todo lo que nuestros ojos pueden ver, y aún las cosas que no podemos ver o percibir, también esas las hizo Dios. ¿Qué nos hace a nosotros entonces? Nos hace responsables de la creación de Dios. Nos hace responsables porque somos mayordomos de esto que Él creó, que Él hizo, que es el dueño. Y a manera de una aplicación pequeñita, cortita. Hermanas, muchas veces las que tenemos mascotas, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a la creación? Dios tiene misericordia. Y hay un verso que está en Jonás, el último versículo de Jonás. Si ustedes lo pueden ver, del capítulo 4 dice, está el Señor hablando y dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Si el Señor tiene cuidado de su creación, hermanas, ¿cuántas veces nos vemos aún en nuestro propio medio evangélico cristiano tanta injusticia en contra del desvalido, en contra de los animalitos o humillaciones por creernos que nosotros tenemos cierto poder, ¿verdad? Pensar, es solo una pequeña reflexión, me llamó la atención porque hablamos de Dios, sí, el Señor es el creador, el Señor lo hizo todo y lo hizo desde cuando dice, desde antes de la fundación del mundo, es un punto de referencia para nosotros, no de Él. Él es eterno.
Entonces, retomar nosotros nuestra responsabilidad delante de Dios en ser buenos mayordomos de su propiedad. Nada más. Gracias, Sonia. Hermanas, muchas gracias, Sonia. Gracias. Miren que aquí un problema técnico, de repente se me cortó, se me apagó la computadora, hermanas. Fue algo tremendo, pero bueno, ya estamos aquí. Y gracias por retomar el tema. Quisiera compartir pantalla. Si me dan ahorita el chance otra vez para compartir pantalla. Y vamos a seguir viendo lo que estábamos precisamente hablando, ¿verdad? De cómo Dios, si no depende de nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros podemos provocar en Dios, verdad? Y estábamos hablando de que podemos provocar gozo en su corazón. Aunque Él no depende de lo que hagamos, de nosotros, que nosotros hagamos, Él se alegra cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando vivimos en sometimiento, ¿verdad? Hacia Él, cuando vivimos agradecidos, Él se goza. Y en Sofonías 3:17 dice, ¿verdad? Que Él se alegrará con nosotros, por nosotros, su corazón se goza. Estoy tratando aquí ¿ya pueden ver la pantalla bien ustedes, hermanas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué más pasa con Dios en relación a nosotros? Si Él no nos necesita para existir ni para sostenerse, fíjense lo que dice 1 Corintios 3, 8 al 9. Vamos a ese versículo, por favor. 1 Corintios 3. Me gusta mucho este versículo, hermanas. Fíjense lo que nos va a enseñar aquí Pablo. 1 Corintios 3, 8 y 9. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, aquí hay una frase que quiero rescatar de lo que está diciendo Pablo, cuando aquí está hablando, ¿de acuerdo? De la división que había en la iglesia, ¿verdad? Que unos decían, este es mejor, este es el otro, y que aquel trabaja más y aquel trabaja menos, y eso no pasa en nuestras iglesias, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad que eso no sucede? Pero fíjense lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? El que siembra y el que riega están al mismo nivel, dice esta versión, me gusta. Cuando dice están al mismo nivel, aquí nadie trabaja más que otro, todos trabajamos intensamente de diferente forma, ¿verdad? Pero todos en el mismo nivel, aunque cada uno va a ser recompensado según su propio trabajo, dice. O sea, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Somos colaboradores. O sea, podemos servir y ser parte de lo que Dios hace, hermanas. Dios no depende de lo que usted haga y de lo que yo haga. Es por su mera gracia y misericordia y por su amor, por su fidelidad que la escogió a usted y me escogió a mí para servirle de una u otra manera. Con los talentos y los dones que le dio a usted y que me dio a mí, Él nos quiere usar. Miren, hermanas, a veces creemos que el ministerio cristiano son cosas que se ven, cosas públicas, cosas grandes. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí últimamente, bueno, ya en los últimos años, cuando dice, Dios tiene grandes cosas para tu vida, uno se imagina ya como gran conferencista, ¿verdad? Frente a miles de gente. Miren, hermanas, a veces Dios quiere que estemos detrás de una computadora en nuestra casa, que estemos en la cocina,
cocinando a nuestra familia, y esas son las grandes cosas que Dios quiere que hagamos a diario, constantemente, para el servicio de Él. Hermana, si usted es esposa del pastor, me va a entender. Yo creo que aquí hay varias, ¿verdad? Algunas. Sí o no, que cuando viene visita, ¿verdad? Que el esposo nos dice, va a venir visita, hermana, mira, amor, vamos a recibir a tal familia. Simplemente hacer una rica cena para recibir a hermanos de la iglesia, eso es un gran servicio al Señor. Con eso estamos sembrando una semilla en el corazón de una persona, con solo recibirlo en nuestra casa y poner la mejor sonrisa. Aunque en ese momento andemos mal de salud, tengamos alguna prueba, situación, con solo sonreír, usted está sembrando grandes cosas en el corazón de una persona. ¿Sí o no? Esas son las grandes cosas en las que Dios quiere que le sirvamos. Y somos parte del servicio de Dios, de toda esa obra que Dios hace en este mundo y en todo lo que Él ha hecho. Nosotros somos parte de eso, poniendo su talento, su don, sus habilidades, sus recursos. Dios la está usando a usted y Él se goza en eso. Él se alegra. Su corazón se alegra cuando nosotros le servimos con humildad, con amor, con constancia. Entonces podemos servir y ser parte de lo que Dios hace, de ese gran Dios del que estamos hablando. Usted y yo somos parte de su obra. Él la ha escogido y me ha escogido a mí para ser parte de esa gran obra que Él hace. Y por último, hermanas, podemos confiar en lo que Dios hace. Me encanta este pasaje, es un versículo, pero miren, cuando yo lo leo, híjole, eso me da una gran paz a mi corazón. Eclesiastés 7:3. Vamos a Eclesiastés 7:3. Yo no sé si a usted le encanta leer este libro, a mí me gusta mucho, yo sé que a Alma también le gusta este libro de Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 7:13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien lo tiene? ¿Listo? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Así es. Y hay una versión que a mí me gusta, que es la NTV, que dice, contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Pero la NTV le agrega, confía en lo que Dios hace. Si usted lee esa versión, lo va a encontrar así. Confía en lo que Dios hace. Dios hace lo que Él quiere, hermanas. Lo que Él sabe que es correcto. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo malo? No. Dios se va a equivocar en lo que Él hace. Aquí dicen lo torcido, ¿verdad? Él torció. ¿Quién va a enderezar lo que Él ya torció? No quiere decir que lo torcido es lo equivocado de Dios. No. O sea, si Él hace algo, ¿quién lo va a cambiar? Ese es el punto. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es autosuficiente, porque Él existe por sí mismo. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él crea y lo que Él quiere, hermanas. Y aquí entran muchas cosas en nuestra vida. Cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones que van, por decir así, que cambian nuestra vida, situaciones que nos hacen, híjole, decimos, no, pero es que yo iba por este camino, es que mi plan era este, y de repente Dios te lo cambió, ¿verdad? Por una enfermedad, por una situación económica que de repente se te vino abajo un negocio, o algo, ¿verdad? Que sucedió y tenías un viaje planeado y de repente cambió. Bueno, tantas cosas que pueden cambiar nuestras vidas, nuestras circunstancias. Y decimos, bueno, oren por favor, hermanas, para que Dios restaure esto, oren ¿y si Dios no quiere? ¿Y si Dios te dio una enfermedad, hermanas?
para que aprendas a vivir bajo su soberanía en medio de esa enfermedad. Y Dios no te va a sanar. Y ahí estamos nosotros, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor. Y si Dios no quiere. Miren, yo les voy a contar rapidito. El sábado me sucedió algo a mí. Yo soy diabética, algunas ya lo saben. He estado batallando con mis niveles de glucosa por más que hago ejercicio, por más que hago la dieta, por más que hago de todo, hermanas, me inyecto insulina, toda la cosa. Y no me regula. Y la doctora me dice, el estrés, Susi, el estrés. Bueno, pero el sábado me sucedió algo. Estábamos felices aquí con unas visitas, tranquilos, que el cafecito y todo. De repente me di la vuelta, o sea, solamente me di la vuelta. Hermana, yo, de verdad, fue cuestión de segundos, pero me puse mal. Empecé a ver todo nublado, sentí como que me estaba dando una parálisis facial. Y la amiga que estaba ahí conmigo me dice, Susi, ¿no te sientes bien? Yo no podía responderle, o sea, yo quería responderle, pero no podía. Me dice, Susi, ¿no te estás sintiendo bien, verdad? Me dice, y le digo, y solo le alcancé a decirle, no. Entonces ya llamó a mi esposo, pero me pasó. Yo dije, Señor, lo que tú quieras. Yo así dije, Señor, aquí lo que tú quieras. Y Dios me dio de su gracia, se me empezó a tranquilizar, empecé a sentir el músculo relajado, me senté, me tomé el azúcar altísima y yo dije en ese momento después, ¿verdad? Bueno, seguimos con la conversación y ellos preocupados, pero yo seguí bien, ¿verdad? Atendiendo a las visitas y todo. Ya en la noche, pues ya me fui a acostar y todo. Hermana, yo de veras le digo, yo dije, Señor, ¿y quién puede cambiar lo que tú tengas ya destinado para mí? O sea, nadie. No podemos, hermana. Y ahí es donde entra la confianza en el Señor. Y decimos, bueno, si me toca pasar cualquier situación que venga en nuestra vida, hermanas, ¿qué vamos a hacer? Si Dios así lo destina para nosotros. Él quiere siempre lo mejor. Él nos va a dar la confianza en Él, la paz, el gozo, la tranquilidad. Solamente es cuestión de dejarnos en sus manos, confiar en Él porque Él es un Dios autosuficiente, porque Él existe, porque Él es Dios. Simplemente, hermanas, yo creo que esto, ya aterrizando toda esta lección, porque con esto estamos terminando, hermanas, yo creo que nos debe de llevar a vivir confiadas, a vivir agradecidas, a vivir alabando al Señor en medio de cualquier circunstancia, porque Él es Dios. Y a Él le podemos decir, gracias por existir, Dios. Gracias por existir. Ni de principio, o sea, desde el principio al fin, Él no tiene ningún punto de referencia de dónde empezó a existir y dónde va a terminar. Él es eterno. Cuando hablamos de la autosuficiencia y autoexistencia, entran todos los demás atributos de los que han venido ustedes también aprendiendo, ¿verdad? En estas lecciones y de todo lo que hemos aprendido. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Todo eso se concentra en que Dios es autosuficiente y Dios autoexiste. Entonces, aquí ya voy a dejar de compartir. Quisiera entonces escucharlas a ustedes. ¿Qué aprendemos de toda esta lección? De estos dos conceptos o definiciones de la autoexistencia y autosuficiencia y autoexistencia de Dios. Pero quiero que vayamos juntas, antes de escucharlas, quiero que vayamos juntas al Salmo 8. Y por favor, voy a leerlo y quisiera que ustedes lo escuchen con atención, ¿ok? Voy a tratar de leerlo así bonito, ¿verdad? Para que les agarremos sabor. Dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra.
Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, o que los ángeles, dice. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué imponente es el nombre de Dios en toda la tierra y en todo el universo. Hermanas, ¿qué somos nosotras para que Dios se acuerde de nosotros? Somos su creación especial. Yo ayer les decía a las chicas, ¿verdad? Porque hablando de la ideología del género y hablando del plan de Dios en esto, les decía, es que Dios nos creó perfectas a nosotras las mujeres y creó perfecto al hombre humanamente, físicamente. Somos una creación incomparable. Y Dios se acuerda de nosotras, hermanas, porque nos ama, porque somos sus hijas. Entonces, con esta lección, con todo lo que hemos hablado esta mañana, ¿qué nos llevamos? ¿Qué se lleva usted? En una pequeña frase, ¿qué se lleva usted esta mañana? A ver, escuchemos. Bueno, sí. Aquí va la primera. Aquí va la primera, hermana. Que somos una creación grande y perfecta porque nos ha hecho a su imagen. Amén. Amén. Nos hizo a su imagen y semejanza. Muy bien. Gracias, hermana. La maestra Anita. Anita. A ver. Buenos días, yo me incorporé al final, pero sí, el Señor me ha hablado mucho en cuanto a esa grandeza del Señor y que lo que Él designa para nuestras vidas es perfecto, aunque nosotros hay momentos en que decimos, ¿y eso por qué está pasando? Esto no es perfecto, nosotros no lo vemos perfecto, ¿verdad? Como que se le escapara a Dios algo. Pero qué lindo aquí en Eclesiastés, donde dices tú, bueno, dice la palabra y tú, 7:13. obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? O sea, lo que a nosotros nos parece torcido. Pero en los ojos de Dios es recto. Es recto. Así que muchísimas gracias, Susi. No, gracias por compartir lo que Dios te habló esta mañana.